En el año 1884, Mark Twain, un autor de en ese entonces 49 años, publicó el libro que sería uno de los más importantes de toda su carrera, Las aventuras de Huckleberry Finn, secuela de otros de sus clásicos, Tom Sawyer, donde toca temas como la esclavitud, la libertad y otros temas sociales importantes. Este es considerado una de las novelas norteamericanas más importantes de la historia, estando Estados Unidos en esos tiempos teniendo un gran boom de infraestructura y tecnología. Es así que no sorprende que las invenciones importantes y creativas hayan estado a la orden del día. Y es con todo este contexto que, solo 3 años después de que se estrenara Huckleberry Finn, en 1889 Emil Berliner inventó el gramófono. Hasta entonces, la música se escuchaba por medio de cilindros magnéticos con relieves que producían el sonido al chocar con una aguja, a través del fonógrafo, patentado en 1877 por Thomas Edison. Este invento fue revolucionario, haciendo posible la existencia de música en el hogar sin la necesidad de saber tocar ni de tener algún instrumento. Estos cilindros, eso sí, eran poco convenientes, tanto para la conservación como para su uso. Es aquí donde entra el gramófono de Emil Berliner, un alemán que creció en Estados Unidos. Para su invento, en lugar de cilindros metálicos se usaban discos de 78 RPM, o revoluciones por minuto, usualmente fabricados de goma laca, haciendo su almacenamiento y uso mucho más manejable y dinámico. Por la capacidad de almacenamiento del formato, solo se podía tener hasta 5 minutos de música por lado, o sea, 10 minutos por disco, y eso solo después de 1923, porque antes el estándar era que se imprimiera solo por un lado. Con un álbum de hoy de aproximadamente 60 minutos, se necesitarían 6 o 12 discos para almacenarlo todo. ¿Les sorprende que la palabra álbum en alusión a la música nazca acá? Hoy en día la palabra álbum en cuanto a música tiene más sentido pensando en que es una colección de canciones puestos en un disco, pero se aleja bastante del origen. Para obras completas populares que existían ya cuando se inventó el gramófono, por ejemplo el Requiem de Mozart o 4 estaciones de Vivaldi, que duran entre 50 y 60 minutos, era necesario 6 o 12 discos. Estos venían empaquetados como un libro, de manera similar a un álbum de fotos, donde cada disco estaba dentro de un sobre de papel con un corte en el centro para que se viera la galleta, aunque también se vendían en formato solitario. Si han usado discos de vinilo cerca de gente que es experta en eso, entenderán que son súper delicados y que el mínimo rasguño puede dañar el material. Y estos eran aún más sensibles que el vinilo, lo que hacía que esta presentación no favoreciera en absoluto la preservación y más allá de lo que pudiera tener ese libro, este álbum de música, resultaba en una presentación frívola y sin identidad. Una de las disqueras más importantes que vendían los discos era Columbia Records. Originalmente Columbia se dedicaba a la distribución de fonógrafos de Edison y pronto nacería su disquera, produciendo sus propios cilindros de música y luego se irían adaptando a los discos de vinilo. Columbia Records iría revolucionando de a poco la industria musical, sobre todo al introducir la impresión en ambas caras de vinilo a nivel industrial en 1908. Pero el cambio más importante estaba por venir varios años después. En 1938, un joven de 21 años entraría a trabajar a Columbia Records. Este joven se llamaba Alex Steinway. Un año antes había egresado de la escuela de diseño de Parsons, con buen ojo para el color y el cartelismo. Con su mente fresca de vida que traía, Alex fue el primer director de arte de la disquera, llegando en 1940 su aporte más importante a la industria musical. Steinway identificó el problema del empaquetado y se dio a la tarea de inventar uno nuevo, llegando a una plancha de cartón que se pliega de forma cuadrada, donde el disco va en el centro, con la alocada idea de hacerlo en ilustración para identificarlo más fácilmente. Fue con esa idea donde los ejecutivos del sello para solicitar que se realizara, lo que no era algo sencillo. Debían invertir más dinero para hacer los cartones, además que para hacerlo de forma masiva, habían varios problemas de color al imprimir. Una idea genial, pero que podía ser difícil de implementar. Y a pesar de todo, consiguió la aprobación. 2 años después de que se patentara el gramófono en 1889, Mark Twain lanzó su novela A Connecticut Yankee, o Un Yankee en la corte del rey Arturo en español, la obra que siguió a las aventuras de Huckleberry Finn. Se trata de una obra satírica a la sociedad de aquel entonces, donde una persona viaja a los tiempos del rey Arturo. Esta novela fue posteriormente adaptada a un musical en Broadway en el año 1927. Este musical fue escrito por Herbert Fields, con las instrumentales hechas por Richard Rodgers y las letras de las canciones hechas por Lawrence Hart. Estos dos, por 20 años, hicieron la música de muchos musicales, con más de 500 canciones en su haber. Eran un exitazo en su época. Las canciones que hacían eran amadas por el público. Era normal que hayan hecho álbumes con sus mejores canciones. 2 de estas canciones de éxito fueron My Heart Stood Still y Do Well, del musical A Connecticut Yankee. Estas 2 fueron las escogidas para ser las canciones que introducirían el álbum de Smash Hits by Rodgers and Hart, el primer álbum de la historia en tener el empaquetado nuevo,
y aún más importante, en tener la primera portada como la conocemos hoy. Había mucho en juego para Alex, pero si lo estamos mencionando aquí y vemos las portadas de los discos, es por una razón. Su idea fue un rotundo éxito. Las ventas del álbum fueron varias veces mayores a cuando no tenía este nuevo diseño, además de hacerlo único y muy reconocible de por sí. Y el diseño de la portada hacía que fuera mucho más fácil saber a qué género pertenecía el disco o qué temáticas trataba. No es sorpresa entonces que todos en la industria comenzaron a usarlo, dejando ese tipo de empaque y el uso de portadas como un canon en la industria discográfica para siempre. Esta nueva forma de ver la música, en consecuencia, abrió un nuevo y gigantesco campo dentro del diseño del arte, mezclando así tan impecablemente el mundo de la música y de las artes visuales y el diseño. El mismo Alex, varios años después, dio el siguiente comentario sobre su invento. Amo tanto la música y tenía tal ambición que estaba deseoso de ir mucho más allá de lo que me pagaran. Quería que la gente mirara la obra artística y escuchara la música. A través de los años, gracias a la evolución natural del diseño, distintos géneros musicales irían logrando encontrar un estilo propio y diferente al de cualquier otro. Esto también con mucha ayuda del mismo Alex, que fue el que creó las corrientes de muchos de estos estilos. Y a día de hoy lo podemos ver muy reflejado en la forma en que vemos el jazz, el rock, el metal, el pop y muchos otros más. Luego, al ir evolucionando aún más esta industria, serían las propias bandas y artistas quienes lograrían tener su propio estilo. Pero todo lo podemos trazar de vuelta a este álbum. El álbum que lo partió todo.